La presentación que voy a hacer del profesor Valdivia va a ser muy breve y yo le dejo todo el tiempo a él, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a asistir a la conferencia del profesor Pablo Valdivia, titulada Metodologías activas de aprendizaje, tecnología y desigualdad cognitiva, el español como herramienta de cambio social y de liderazgo estratégico global. Voy a hacer una breve presentación porque, insisto, él es el que tiene que hablar, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo Valdivia es catedrático de Cultura y Literatura Europea de la Universidad de Groningen, investigador en física aplicada en Harvard Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, director académico en la Escuela de Investigación de Estudios Literarios de los Países Bajos, asesor científico del Instituto Neerlandés de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades y de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, titular de la Cátedra Pablo Valdivia de Comunicación, Humanidades y Tecnología y coordinador del Grupo de Investigación Ciencia de Datos, Cultura y Cambio Social en el Centro de Investigación para el Estudio de las Culturas y Políticas Democráticas. Su investigación se centra principalmente en las humanidades multidisciplinares, ciencias sociales, comunicación y tecnología. Es experto en narrativas culturales y metáforas conceptuales, con especial énfasis en humanidades digitales, inteligencia artificial, innovación universitaria, ciencia de datos, física aplicada, ciencias sociales y ciencias cognitivas. El profesor Valdivia es revisor y editor de más de una docena de revistas científicas y series de libros internacionales de primer nivel. Investigador principal de ConnectU en el proyecto Erasmus InnovaLab de la Comisión Europea y revisor y ponente independiente de proyectos de investigación de la Comisión Europea, entre otras muchas actividades y reconocimientos científicos internacionales. Además, asesora regularmente a gobiernos de todo el mundo en materia de investigación, innovación educativa, educación superior, ciencia, tecnología y asuntos sociales. Sin más, voy a pasar a que intervenga el profesor Valdivia, así que muchas gracias y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta amabilísima y generosísima presentación. Es verdaderamente un placer poder compartir este espacio en el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el título de mi presentación es un poquito largo, pero bueno, sobre todo me voy a centrar en 2 o 3 ideas fundamentales que me gustaría no solo debatir con todos ustedes, sino también un poco intercambiar, quizás si luego hay tiempo para preguntas, con ustedes. Verán que a lo largo de la presentación hay diversos códigos QR, los pueden escanear mientras yo voy hablando en caso de que quieran obtener más información o expandir bueno, conocimiento sobre algunas de las cuestiones que vaya comentando. Dicho esto, creo que debo empezar y además lo que voy a decir es totalmente sincero. Hay veces en las que uno se ve en el compromiso de bueno, alabar a la organización de un evento al que lo invitan uno, pero en este caso tengo que decir que es súper sincero el sentimiento que me gustaría transmitir y la enhorabuena que quiero darle a la organización, porque realmente la preparación de un evento de este tamaño, internacional, con colegas de más de 40 países, más de 400 participantes, es siempre un desafío y hasta la fecha tengo que decir que es el congreso mejor organizado en el que he estado en mi vida. Así que de verdad no estoy exagerando. Mi más sincera enhorabuena a todo el comité directivo de ASELE y muy especialmente gracias a Javier Muñoz Basols y a Raúl Urbina por la amabilísima invitación que me hicieron hace unos meses. La verdad que en cuanto recibí la invitación dije, bueno, esto es uno de estos eventos en los que hay que estar. También quisiera felicitar a todos los participantes. He estado mirando el programa, desafortunadamente no creo que pueda estar en todos los paneles y escuchar todas las comunicaciones, intentaré estar en todo lo que pueda, pero me parece realmente un altísimo nivel y además muestra algo que yo creo que es muy importante y que va a estar conectado con mi presentación: la importancia, el valor y el papel que tiene el español como lengua global.
y específicamente el imparable auge que, sobre todo los que estamos o trabajamos en diferentes países, estamos viendo que tiene el español, ¿no? Es un auge realmente importante y especialmente en regiones como pueda ser el caso de Asia, que es la región invitada en esta ocasión. En este sentido, quisiera añadir una nota personal, porque cuando supe que Asia era la región, específicamente Japón era el país invitado, me dio una doble o triple alegría, ya que realmente amo y adoro algunos países asiáticos y aquellos que conozco como Japón y Corea. Así que si después durante la comida tienen sugerencias a otros lugares que debería viajar, pues son más que bienvenidos. Bueno, ya entrando en materia, creo que es importante que tengamos en cuenta el contexto de la gran revolución que estamos aconteciendo, que estamos siendo testigos. Se compara el advenimiento de la inteligencia artificial como grandes inventos que han cambiado la historia de la humanidad, como la electricidad, la energía nuclear, etcétera. Desde mi punto de vista, no es una exageración en absoluto. Y un poco a diferencia del tono quizás de ayer, un poquito más triste, me gustaría añadir una nota de razonable optimismo y de positividad en cuanto a lo que puede significar esta cuarta revolución industrial, en la que tenemos una serie de desafíos, pero también una serie de elementos que sin ser ingenuos van a cambiar para mejor, o están cambiando para mejor no solo nuestras vidas, sino también la forma en la que enseñamos, nos están ayudando a repensar los currículum, etcétera, etcétera. En este sentido, yo siempre lo que digo es que los algoritmos realmente no son ni malos ni buenos, pero tampoco neutros, y que lo que hacen es reproducir nuestros sesgos, nuestras contradicciones, toda una serie de elementos que están presentes en nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, normalmente en los medios de comunicación, y creo que en este sentido la intervención de Rosa María Calaf fue genial ayer, ¿no? Un poco cómo nos polarizaban a nosotros, a los ciudadanos, creando noticias basadas en el impacto, pero no en explicar y en crear contenidos que nos puedan ayudar a tomar decisiones de manera más informada. Parece que vivimos en relación con la tecnología y la inteligencia artificial, etcétera, como una especie de dicotomía enfrentada, como si casi fuese un partido de fútbol, ¿no? Por un lado tenemos la narrativa del drama apocalíptico, ¿no? En el que parece que estamos muy cerca del fin de la humanidad, etcétera. Y por otro lado, se nos presenta esta narrativa crítica del progreso, ¿no? Una narrativa cultural utópica en el que parece que todos nuestros problemas van a ser resueltos por las máquinas. En esta presentación no voy a situarme ni en un extremo ni en el otro, sino que voy a problematizar cuáles son los desafíos y, sobre todo en el contexto del español, cuáles son los desafíos que nos presenta el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías. En este sentido, lo que he hecho ha sido enumerar algunos de los elementos que creo que hay que tener en cuenta. Podríamos añadir a estos desafíos muchos otros, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en nuestro caso y en el caso de la enseñanza del español, de las humanidades de manera más amplia, etcétera, creo que los desafíos que nos presenta, sobre todo la inteligencia artificial generativa, en la que me voy a centrar en esta presentación, es el impacto en la educación, la gran brecha digital que esto está suponiendo entre países que sí que tienen acceso a formación en estas tecnologías y también acceso a estas tecnologías. También el cambio en la naturaleza del trabajo. Voy a hablar también de lo que supone para nosotros como profesores, que básicamente los estudiantes tengan acceso a ChatGPT y a otra serie de inteligencias artificiales generativas que nos obligan a repensar la evaluación, la clase, etcétera. Y también un desafío que, como comentaba Luis García Montero ayer, nos hace repensar que quizá en vez de estar concibiendo realidades plurinacionales tendríamos que pensar en interculturalidad, la interconexión e interdependencia entre
diferentes ámbitos que van a requerir políticas muy específicas de regulación. Ahora mismo un poco ya sabemos que con el advenimiento de la inteligencia artificial está en una especie de salvaje oeste que aún no ha sido regulado. Se están haciendo esfuerzos muy importantes y esperemos que por el buen camino. Pero sobre todo, más que quizá centrarme en esos desafíos, aspectos negativos, me gustaría centrarme en las oportunidades, que son increíbles, que se nos presentan. Sobre todo cuando de repente podemos tener acceso a analíticas de aprendizaje, a datos en tiempo real que generan nuestros estudiantes. Es decir, ahora podemos tener información que antes no teníamos y podemos manejarla, podemos darle sentido de una forma que antes no podíamos. Y se puede facilitar también el acceso global al conocimiento en este sentido. Además, la realidad virtual y aumentada nos permite nuevas formas de entender el aprendizaje, que pueden estar conectadas también con activaciones psicoemocionales, experiencias sociales de aprendizaje mucho más efectivas. Todo esto, por supuesto, está relacionado con el famoso Internet de las cosas, gracias a la conectividad que se ha ido desarrollando en los últimos años, y al mismo tiempo, lo que puede ser un desafío, cómo implementar esa colaboración global, quizá podría ser una oportunidad para precisamente acercarnos en vez de distanciarnos. Bueno, en ese sentido, ya en el año 2005, la UNESCO hizo un informe muy interesante que le invito a que lo conozcan, se aproximen a él si no lo han hecho, aunque sea un informe de 2005, todavía nos apela en 2023. Y de alguna forma ya se empezaba a pavimentar ese camino hacia la importancia de construir circularidad en la producción del conocimiento, desarrollar elementos de co-creación que estén basados en currículum más abiertos, más dinámicos, más creativos. Aunque al mismo tiempo, como nos advertían los colegas José van Dijk, Thomas Poole y Martin de Waal, en 2018, y también comentaba esto Rosa María Calafayet, tenemos que tener mucho cuidado en si queremos sociedades en las que haya usuarios y aplicaciones o queremos sociedades en las que las plataformas estén al servicio de la ciudadanía y de la construcción de principios democráticos. Ese es quizá un poco de los elementos, contradicciones, conflictos en el que nos encontramos en este momento. O nos encontrábamos en este momento hasta que llegó el gran disruptor de la pandemia. Pero claro, la pandemia realmente lo que hace, aunque parezca que ha sido un elemento de cambio, lo que hace, desde mi punto de vista, y podemos discutirlo tranquilamente, ha sido no solo disruptor, pero sobre todo acelerador. Había una serie de elementos, de dinámicas que ya estaban antes y que lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerarlas. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que este aceleramiento en el uso de las tecnologías, sobre todo en clase, desarrollo sobre todo en cuanto a las posibilidades que nos brindan los datos aplicados a la educación, bueno, ha tenido pues en algunos casos una penetración desigual, ¿no? Ha habido casos en los que se ha aplicado un sistema tradicional de aprendizaje en el que, bueno, como aparece en este meme de Instagram, que a mí me gusta especialmente. En los 70 estábamos con el os voy a dictar mis apuntes, en los 90 voy a daros fotocopias de mis apuntes, en el 2010 os voy a poner un PowerPoint de mis apuntes y ahora que tenemos Drive, etcétera, Dropbox, bueno, parece que lo siguiente es simplemente colgar ahí los apuntes. Esto, desde mi punto de vista, es problemático porque realmente el cambio de paradigma y el cambio de estructura ha sido enorme, ha sido realmente muy, muy significativo, y si lo que hacemos es no repensar las metodologías de enseñanza y sobre todo con herramientas tan poderosas como las que tenemos ahora, como en el caso de la inteligencia artificial generativa, puede ser que caigamos al final también en esa polarización que comentaba antes, ¿no? Entender que estos desarrollos tecnológicos no van con nosotros, yo hago lo mismo de siempre, pero en este caso simplemente los apuntes van en el Drive. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es reproducir un modelo de enseñanza basado en la motivación extrínseca que es pues muy antiguo, como demuestra la miniatura de Laurentius de Voltolina, ¿no? La famosa miniatura, ¿no? De una clase magistral en el que la centralidad
del profesor desde su estrado entiende que el estudiante es una especie de vaso vacío en el que hay que verter el conocimiento del maestro. Y bueno, parece que esas clases no se diferencian de muchas clases tradicionales, magistrales, etcétera, que todavía tenemos en algunas de nuestras instituciones, ¿no? Ahí parece que hay una persona que ha pasado una mala noche, no sabemos si algún problema estomacal, alguna fiesta. Bueno, ya conocemos este tipo de historias, las podemos reconocer en nuestras clases. O aquellos que a lo mejor están comentando el partido del día de ayer, a lo mejor el calcio histórico en aquella época ya, no lo sé. Bueno, el caso es que parece ser que este modelo de auctoritas basado en la centralidad del profesor, pues que ya estamos aplicando desde hace muchos siglos, quizá yo propondría que estamos en el momento de ¿por qué no hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué no quizá encaminarnos hacia otro modelo que no sea reproducir esto, pero con teléfonos móviles, con celulares, con ordenadores, etcétera? Que básicamente es una clase típica de anfiteatro que está en este caso de la Universidad de Groningen. Bueno, en este sentido, para mí uno de los grandes referentes a nivel mundial es Eric Masur, catedrático de la Universidad de Harvard, decano de SIS, que es la institución a la que yo pertenezco dentro de la Universidad de Harvard, que ha sido uno de los grandes exponentes del desarrollo de la motivación intrínseca, el aprendizaje cooperativo y autorregulado. En el QR tienen acceso a una página que construimos de la que yo me siento especialmente orgulloso, donde pueden ver vídeos e información muy detallada sobre cómo se construye el diseño de los cursos que hemos ido realizando dentro del grupo de Eric Masur de investigación. Además, Eric introdujo en el año 91 algo que de evidente parece como obvio, pero que fue una revolución. Él fue el inventor de la instrucción por pares en el año 91, ¿no? Y él siempre ha defendido que la evaluación, tal y como la entendemos, de un punto de vista sumativo, etcétera, realmente es el asesino del aprendizaje, ¿no? Pueden hacer el vídeo y más información a través del QR. Con lo cual, el objetivo de la instrucción por pares era sobre todo superar experiencias de aprendizaje pasivo y entender que el aprendizaje es siempre una experiencia social. Esto unido también a la idea de Randy Garrison, sobre todo un libro que ya es, creo, uno de los clásicos, el de E-Learning in the 21st Century. Diferentes colegas, investigadores, han desarrollado esta idea de entender la clase como una red, una comunidad de investigación, en la que hay una serie de nodos que están en contacto, que son los estudiantes. Lo bueno es que ahora podemos tener información, datos en tiempo real de cómo están interactuando todos esos nodos dentro de clase. Y nos permite hacer cosas que antes eran completamente impensables. Y voy a traer ahora a continuación unos cuantos ejemplos para aterrizar justo esto. Con lo cual, en vez de la clase que veíamos en la miniatura de Laurentius de Boltolina, ahora los espacios educativos empiezan a parecerse más a otra cosa, más a este tipo de espacios. Esto es muy parecido también a lo que MIT se desarrolló, que es el Teal Lab, etcétera. Son clases en las que, por ejemplo, si miran a esta imagen, no sabrían realmente decirme dónde está el profesor. El profesor no ocupa un espacio de centralidad, pero el profesor está ahí, el profesor está recibiendo información en tiempo real de cómo están trabajando de manera personalizada y colectiva cada uno de estos estudiantes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que muchas veces este tipo de nuevas metodologías no están basadas o arraigadas en evidencia científica fiable. Pero gracias a la neurociencia, gracias a las ciencias cognitivas, etcétera, y a la psicología cognitiva, cada vez, y al trabajo multidisciplinar, cada vez conocemos más cómo funciona el aprendizaje. Y en este sentido, los colegas con los que trabajamos dentro del proyecto del el Innova Lab, etcétera, y en concreto mi gran colega Michel Tomasic de MIT, han estado con evidencia empírica, bueno, pues trabajando en entender mejor cómo se produce el aprendizaje, ¿no?
En este esquema lo tienen de alguna forma sucintamente resumido, y lo que me gustaría sobre todo es centrarme en la parte de consolidación, reconsolidación y de recuperación, porque es la parte fundamental donde vamos a tener ese paso de básicamente la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, que es la que verdaderamente hace que nuestros estudiantes asuman una serie de contenidos, los puedan reproducir y además lo puedan aplicar en diversos contextos. Si, por ejemplo, voy a ilustrarlo con un ejemplo muy concreto. Si nosotros ponemos un examen, no hay ninguna prueba, no hay una formación, no hay una evaluación formativa, sino que consiste en que al final los estudiantes tienen que hacer un examen. Realmente lo único que estamos testando es la memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo, en un periodo de 72 horas, etcétera, empieza a desaparecer, con lo cual nuestros estudiantes probablemente no recuerden nada ni sepan cómo utilizar ninguna de las herramientas que hemos querido transmitirles. Sin embargo, si desarrollamos metodologías de aprendizaje, en este caso reforzadas con inteligencia artificial, que nos permitan justo centrarnos en ese momento de reconsolidación, recuperación de contenido y que vaya hacia fomentar, promocionar la motivación intrínseca, el aprendizaje autorregulado y la memoria a largo plazo, vamos a conseguir que nuestros estudiantes no solo conozcan o desarrollen un conjunto de competencias que nosotros hemos querido que ellos obtengan, sino que además van a saber aplicarlas en contextos completamente distintos al que inicialmente han adquirido esas competencias. Por tanto, Eric Masur, una de las frases favoritas mías de Eric es que, bueno, tenemos realmente que repensar la evaluación, porque si no lo hacemos, continuaremos educando a los seguidores del pasado más que a los líderes del mañana. Y esto es algo que en este sentido empieza a verse cada vez más refrendado con algunas nuevas pedagogías, nuevos métodos, como es el caso de... Lo he dejado en el término en inglés, me van a perdonar, el de ungrading, porque la traducción en español es algo así como descalificar. Y descalificar me suena a haber cometido algún tipo de falta antideportiva en un partido de baloncesto o proferir un insulto, con lo cual hasta que ustedes, que seguro que saben mucho más que yo, me puedan proponer otro término más agradable, lo voy a dejar en esta presentación como ungrading. Bueno, ¿qué es ungrading? Nos hemos dado cuenta que realmente, al final, tal y como está concebido de una perspectiva tradicional, las notas no nos aportan información sobre los estudiantes. ¿Qué sabemos de nuestros estudiantes? Si tienen un 10, un 9, un 8, han alcanzado a lo mejor algún objetivo de aprendizaje, pero ¿qué es lo que realmente necesitamos saber? Necesitamos saber si son capaces, bueno, pues a lo mejor de desarrollar pensamiento crítico en un entorno completamente nuevo, desarrollar ideas innovadoras, etcétera. Bueno, pues esta corriente del ungrading a la que yo también pertenezco, lo que nosotros hacemos es promover el repensar la evaluación de otra forma, ¿no? Aquí tienen a un par de artículos que les pueden ayudar precisamente como buenas puertas de acceso al movimiento del ungrading. Y se caracteriza sobre todo por entender que tenemos que incluir principios de equidad en la evaluación y además de personalización y de desarrollo de capacidades de metaaprendizaje y metacognitivas. En este sentido he traído un ejemplo, esto es algo que hacemos en la Universidad de Groningen. A veces en algunas charlas a Eric y a mí nos suelen decir, bueno, pero si no hay calificaciones de un tipo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le doy un título a un estudiante? Bueno, hasta que se desarrolle quizá, y para mí eso es una de las posibles vías futuras, el tema de las microcredenciales de manera plena, quizá una opción intermedia es pues lo que hacemos en Groningen, ¿no? Que básicamente asignamos unas notas numéricas a un conjunto de tareas y de competencias que los estudiantes van obteniendo. En este caso, pues aquí tienen un ejemplo de un curso en particular, ¿no? En el que tiene una serie de elementos, una evaluación continua, formativa, en la que hay diferentes momentos de autoevaluación, de instrucción por pares, etcétera, y dependiendo de cómo vayan alcanzando y cumpliendo con ese conjunto de aprendizajes por casos, etcétera,
tareas, bueno, pues van obteniendo al final una nota u otra para que nadie se nos enfade luego en el ministerio, ni que diga que son unos radicales, ni ese tipo de cosas que nos suelen decir. Lo que sí que tenemos demostrado, lo que hemos hecho ha sido, de manera empírica, hacer un seguimiento monitorizado de la actividad de los estudiantes cuando utilizamos ungrading y evaluación formativa, y se parece más a esto que están viendo en sus pantallas. Es decir, hay una serie de momentos en los que los estudiantes van consolidando, recuperando información, creando nuevos conocimientos, co-creando nuevos conocimientos, etcétera. Y un ejemplo de ello es algo que hacemos dentro del grupo de Eric Masur, es que utilizamos, sería lo equivalente a una especie de cuadernos de investigación o cuadernos de diseño, sería la traducción literal, en las que básicamente los estudiantes van construyendo su experiencia social, tanto en equipo y de manera personalizada, de todo su aprendizaje a lo largo del curso. Esta es una opción. Pero claro, ahora con la inteligencia artificial podemos potenciar todo esto muchísimo más, todas estas metodologías de aprendizaje activo, porque gracias a la inteligencia artificial, y voy a mostrar un ejemplo concreto, podemos hacer que nuestros estudiantes desarrollen muy rápidamente capacidades metacognitivas muy elevadas, y además otro tipo de competencias que no solo les van a servir para el curso o la materia que estén estudiando, sino también para el resto de su vida ciudadana y profesional. Si quieren saber más sobre los beneficios de la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje activo, o incluso cómo pueden incorporar desde ya estas estrategias en clase, yo recomiendo estos dos artículos muy buenos de estos colegas con los que yo he estado colaborando, que la verdad creo que les pueden ayudar, sobre todo en el caso de la enseñanza de lenguas, que es lo que me voy a estar sobre todo centrando en la parte final de la charla, en cómo utilizar de manera efectiva la inteligencia artificial generativa para chatbox, para reforzar a lo mejor contenidos que no se pueden tocar en clase, incluso crear un currículum personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de sus estudiantes. Lo que nosotros hemos hecho es necesitamos un punto de referencia para poder tener evidencia de cómo se desarrollan las competencias, las habilidades metacognitivas de los estudiantes, y nosotros hemos optado por utilizar la famosísima, que yo creo que la vamos a gastar ya de tanto nombrarla, taxonomía de Bloom. Y sobre todo, analizar cómo los estudiantes alcanzan el orden superior de la famosa taxonomía de Bloom. O sea, en el caso concreto de analizar, evaluar y crear. Y en este sentido hemos visto que algo que funciona es esta especie de fórmula que consiste en utilizar lo que hemos llamado aprender haciendo, que es la clase inversa, con instrucción por pares, más una plataforma digital que desarrollamos para las clases de Eric, que se llama Perusall. Ahora ya tiene millones de usuarios, pero inicialmente la creamos para las clases de Eric. Lo que pasa es que bueno, ya se ha ido un poquito de las manos y bueno, básicamente es una plataforma para que los estudiantes puedan tener una buena experiencia social de aprendizaje. Lo que hace esta plataforma, lo voy a explicar en un momento, es una actividad normalmente solitaria como es la lectura, la convierte en una actividad colaborativa. Con lo cual, en un elemento, digamos, de educación síncrono, nos vamos a encontrar en esta fórmula, digamos, esta arquitectura de diseño de curso, actividades prácticas basadas en casos de estudio, proyectos, trabajo colaborativo. Vamos a tener sesiones para consolidar, expandir y dar sentido a los conceptos de información transferida. Nos vamos a centrar mucho en la memoria a largo plazo. El profesor deja de ser profesor en el sentido de la miniatura de Voltolina, sino que se convierte en un líder de la comunidad de investigación, un facilitador, soporte y guía para la creación de dudas y problemas, de manera reglada en este momento síncrono. Y luego vamos a tener un momento asíncrono en el que vamos a tener actividades previamente diseñadas por el profesor, consistentes en lecturas, etcétera, etcétera, muy basado en dar feedback, instrucción por pares, etcétera. Sobre todo van a ser sesiones muy enfocadas en dos cosas. Por un lado, la motivación, desarrollar la motivación intrínseca del estudiante, y también obtener información para nosotros como profesores que nos van a permitir no enfocar la clase desde lo que yo considero que el estudiante debe aprender, sino desde
en tiempo real cuáles son las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Así, de esa forma, el estudiante se convierte en líder de su propio aprendizaje y un nodo red de esa comunidad de investigación, y el tiempo, además, pasa a ser flexible y personalizado. Esta es la plataforma que nosotros desarrollamos, y voy a aterrizarlo ya para ir cerrando la charla en algunos ejemplos concretos. He traído uno de mis cursos, porque a veces es mejor traer algo que es cercano a uno. Estos son mis estudiantes. Hemos experimentado esto con grupos de 180 o con grupos de 20. Algo que es muy importante siempre es que los estudiantes tengan información, ser muy transparentes, tengan información de cuál es la ciencia que está detrás de este tipo de cursos, y sobre todo compartir las métricas. Aquí hay una gran polémica, o hay dos escuelas. Hay los que no comparten las métricas con los estudiantes. Yo soy de la escuela de compartir las métricas con los estudiantes y discutirlas con ellos. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Por ejemplo, en este curso que se llama Imaginando el futuro de Europa, puedo explicar luego un poco a través de aprendizaje colaborativo, por proyectos, etcétera. Lo que nos encontramos es que ya en la tercera semana los estudiantes desarrollan tal proceso de aprendizaje autorregulado y de competencias de motivación intrínseca, que, como pueden ver, la línea verde marca la deadline para hacer una serie de entregas de una serie de tareas, de unas lecturas en esta plataforma en Perusa. Sin embargo, como pueden apreciar, los estudiantes trabajan bastante antes de la fecha límite. O sea, no trabajan para cumplir una tarea, sino que están trabajando para consolidar sus conocimientos, formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Y además vemos que más de un 90%, y esto suele ser más o menos lo que nos encontramos siempre, va a haber siempre un 10% de estudiantes que no van a aceptar este tipo de enseñanza. Podemos comentar luego quizá algunas de las razones que nosotros hemos encontrado, pero normalmente nos vamos a encontrar con una tasa de alrededor del 90%. Por ejemplo, en este curso, en los laboratorios, cuando estamos en clase, en el momento síncrono, he traído uno de los laboratorios que nosotros realizamos, y en este laboratorio los estudiantes pues tienen que imaginar un nuevo objetivo de desarrollo sostenible. Pero para ello, en vez de prohibirles que utilicen inteligencia artificial, que utilicen ChatGPT, etcétera, les explicamos, o tenemos diferentes sesiones en las que les explicamos cómo hacer un uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Pues porque de repente esto puede ser, estoy hablando de un estudiante, este es un curso de estudiantes de primer año, de repente dice, demasiado el reto, ¿no? Si a lo mejor no tenía ni idea de lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible hasta hace una semana, ¿cómo voy yo a proponer uno? Ahí es cuando la inteligencia artificial es nuestra gran aliada, porque nos permite llegar mucho más lejos de lo que podríamos llegar, y sobre todo porque ya tenemos información de cómo los estudiantes los podemos enfocar hacia encontrar el consenso, cuáles son los puntos que a ellos les interesa, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí está uno de los ejemplos, lo he anonimizado, ¿no? Porque aparecían el nombre de los estudiantes. He traído uno sobre este laboratorio que realizamos, y, por ejemplo, en este caso, bueno, pues este grupo consideró que su propuesta iba a ser tener un objetivo basado en mayor transparencia y promoción de valores democráticos. Tomaba algunos casos de algunos países de la Unión Europea y en tiempo real me permite a mí tener toda esa información, trabajarla con ellos. Hay muchas aplicaciones, desde Jamboard, etcétera, etcétera, que se puede utilizar, y funciona muy bien, porque de esta forma lo que estamos haciendo no es regurgitar o transferir conocimiento, sino que estamos co-creando conocimiento que va a quedar con ellos para el resto de su carrera profesional, vida, etcétera. Estamos facilitando una experiencia social que sea para ellos importante. Pero claro, y aquí viene uno de los desafíos, que además está en el nombre del título de la charla, que es la cuestión de la desigualdad cognitiva. Yo podía haberme quedado ahí, haber sido un poco cínico y decirle, esto funciona súper bien y bueno, muchas gracias. No lo voy a hacer, creo que tengo que ser honesto. Normalmente, cuando hablamos de desigualdad, y además la colega de la India nos hablaba de elementos de desigualdad económica en el acceso a la universidad,
Normalmente pensamos en eso, en elementos socioeconómicos, pero hay un nuevo tipo de desigualdad que a mí me parece más preocupante, muchísimo más preocupante, y que hemos comprobado con todos nuestros estudios, todos los experimentos que hemos estado haciendo. Aquí lo que pueden ver, en este caso, lo que hemos hecho ha sido medir a lo largo de 7 semanas estudiantes que han seguido el mismo curso, pero con una metodología de aprendizaje tradicional, y otros estudiantes que han utilizado un aprendizaje activo reforzado con inteligencia artificial. Los números que aparecen en la pantalla corresponden a los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. Como podemos apreciar, los estudiantes que utilizan aprendizaje activo reforzado con inteligencia artificial, en el que nosotros tenemos una serie de analíticas que podemos utilizar, métricas que podemos utilizar para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes. Bueno, pues básicamente vemos que ya en la semana 3 están trabajando en el orden superior de la taxonomía de Bloom. Mientras que aquellos que utilizan o que son entrenados o son formados con un aprendizaje tradicional, les cuesta llegar ni siquiera a la parte, digamos, superior de la taxonomía de Bloom, sino a la parte, digamos, media, les cuesta llegar 7 semanas. Entonces, este es el promedio que hemos tenido, básicamente, bueno, pues analizando cientos y cientos de comentarios de nuestros estudiantes en Perusall. Si tienen más interés sobre cómo se hace este análisis, se lo puedo explicar en otro momento, porque a mí eso me apasiona y me encanta, pero puede ser quizá un poquito aburrido para la charla de hoy. Pero bueno, yo creo que los datos son bastante llamativos, ¿no? Es decir, si utilizamos bien la tecnología, podemos llegar más lejos con nuestros estudiantes y pueden adquirir competencias de una manera mucho más rápida y eficiente. Voy a compartirles también material de otro experimento que realizamos, utilizando también Perusall, etcétera, que saldrá publicado en la Harvard Educational Review en los próximos meses. Nuestra pregunta de investigación era: queríamos saber si las metodologías híbridas de aprendizaje mejoran realmente las competencias metacognitivas de los estudiantes. Y nuestra muestra era estudiantes de tercer curso de Psicología en la Universidad de Murcia, curso de Psicología de la Educación. Hicieron la misma tarea bajo diferentes metodologías de aprendizaje. Teníamos un grupo que era el grupo de aprendizaje activo, 172 estudiantes que produjeron 1.806 anotaciones en Perusall, y un grupo de aprendizaje tradicional que tenían también que hacer anotaciones, pero no dentro de ese diseño, digamos, basado en metodología activa, sino lo típico, escribir un ensayo. O sea, las anotaciones estaban dentro de un ensayo. Bueno, utilizamos una metodología de carácter cuantitativo. Yo utilizo mucho en vivo, también AR, etcétera. También podría detenerme en esto, pero creo que no es interesante. Pero lo que sí que hicimos fue estudiar cuál era la relación entre los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, en cuanto a una serie de patrones conceptuales que estaban relacionados con habilidades metacognitivas. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver que en cuanto a frecuencia de palabras, el grupo A, que era el grupo de educación híbrida activa, utilizaban elementos mucho más relacionados con la creatividad, que está en la parte alta, ¿no?, del orden superior de la taxonomía de Bloom, mientras que el grupo tradicional era un poco más autorreferencial, etcétera. Era menos, en ese sentido, menos atrevido, iba más a lo seguro. Y luego, en cuanto a los temas identificados, encontramos que el tema principal en el que estos estudiantes acudían una y otra vez era el de cómo potenciar la creatividad. Es decir, ya había una serie de elementos de metaaprendizaje que estaban presentes en las propias anotaciones que realizaban los estudiantes. Mientras que el grupo B se basaba más, de nuevo, en el estudiante, que el estudiante no estaba motivado para hacer esa tarea, que lo único que le motivaba era obtener una nota final, etcétera. Además, hicimos análisis de sentimientos y en el grupo A nos encontramos que en gran medida eran positivos, o sea, lo cual denota una alta motivación intrínseca. Mientras que, se me ha olvidado traducirlo esta parte, lo siento, en el caso del grupo B era más bien neutral, con lo cual denotaba una motivación intrínseca más bien baja a la hora de lidiar con la tarea. Y además nos encontramos que
si estudiábamos con sinónimos, palabras derivadas, etcétera, los verbos clave del orden superior de la taxonomía de Bloom, nos encontrábamos en el caso del grupo A 11.563 referencias frente a solo 2.871 en el grupo B. Es decir, esto se refleja en lo siguiente. El grupo A, que fue entrenado con Perusal, metodología híbrida activa, etcétera, bueno, pues claramente había desarrollado mucho más sus habilidades metacognitivas. Con lo cual, y ya con esto voy cerrando mi presentación, nos encontramos con un grave problema, y es que la mayor parte de los modelos que utilizamos, como ChatGPT, BART, etcétera, etcétera, son modelos que están bueno, pues basados en, ¿se imaginan qué lengua? El inglés. Y esto es un problema, y aquí es donde me gustaría entrar con un elemento de debate y crítico, y donde yo creo que todavía tenemos mucho que mejorar y que podemos hacer. Desafortunadamente, estos modelos están siendo entrenados con inglés, luego traducidos al español, y esto es un problema. Es un problema, y todos los que sean lingüistas de sobra van a entender lo que voy a decir a continuación. Básicamente hay una serie de elementos, no solo de pragmática, sino también de básicamente expresiones idiomáticas, etcétera, que tienen muy difícil traducción cross-cultural a otras lenguas. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que los resultados que nos da ChatGPT están empobreciendo enormemente no solo nuestra capacidad de expresión, pero también nuestra capacidad cognitiva. Con lo cual, en ese sentido, hay mucho por hacer. Afortunadamente, y aquí vea la nota positiva para ir terminando, hay colegas, filólogos, que se han dado cuenta de este nicho, de este problema, y es el caso de Elena González Blanco y la compañía ClickBrain, que están básicamente creando modelos optimizados con datasets en español, para poder alimentar herramientas de inteligencia artificial que podamos usar, que no estén basadas en el inglés. En ese sentido, también queda mucho por hacer por el enorme potencial que tiene el español como herramienta de liderazgo global, sobre todo entendiendo como la OECD, no, en inglés OCDE, ¿sí? en español, entiende que es a nivel de estudios de doctorado donde se produce la producción, o donde se genera la producción global de conocimiento. Y como nos damos cuenta aquí, España quizás está en uno de estos lugares un poquito más alejados, y la mayor parte de los países que están a la cabeza son países en los que los doctorados son en inglés. Con lo cual, de nuevo, vemos el problema que tenemos con la innovación. Aún así, hay una nota muy positiva, hay una nota de esperanza, y con esto voy a ir concluyendo ya. Gracias a la UNESCO y sobre todo este documento que les pediría a todos ustedes que lean con mucha atención. Creo que es un documento excelente, que es acciones impulsadas por el conocimiento, transformando la educación superior para la sostenibilidad global. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente, como decía al principio, nuestros problemas son interdependientes. Una aproximación nacional no nos sirve. Aquí tenemos una enorme diversidad en esta propia sala, con personas que comparten un elemento que es el español y que se enfrentan a problemas comunes. En ese sentido, este documento pone las bases para que podamos actuar de manera concreta, sobre todo desde el ámbito de las humanidades, en cómo actuar, ¿no? Para que las humanidades se conviertan dentro de una especie de refundación en un elemento que no esté a la cola de la ingeniería social y económica de nuestras comunidades, sino que esté a la cabeza. En ese sentido, que se fomente la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración. Y ahí es cuando nos va a ayudar mucho tanto el ungrading como repensar la evaluación, que así lo he estado exponiendo a lo largo de las charlas, y cómo la integración de la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje activo tiene un grandísimo potencial que nos va a ayudar en la educación en humanidades. En ese sentido, el español tiene ese enorme potencial que debe impulsar liderazgo de cambio social a nivel global, y además, al adoptar los cambios de la cuarta revolución industrial sin demonizar la tecnología,
sin ponernos en esta especie o Terminator o el robot tonto que se supone que nos va a quitar de trabajar, si realmente nos alineamos con estos principios de la UNESCO en el documento que comentaba y creamos experiencias de aprendizaje más inclusivas, atractivas y efectivas en las humanidades, podremos profundizar en principios de ciudadanía democrática. En este sentido, de manera muy reciente, mi grupo acaba de publicar esta entrevista en Innovation Origins, donde explicamos cuál es nuestra estrategia de innovación y cuáles son los desafíos ya de manera mucho más exhaustiva y cómo hemos integrado la inteligencia artificial generativa en nuestras clases, no solo de estudios culturales, historia, etcétera, sino también de lenguas. Y me gustaría concluir una pequeña nota positiva ahí también. Este es el camino. Es decir, la queja es importante, por supuesto, pero una queja sin proposición no es más que deshacer camino, y lo que creo que entre todos deberíamos hacer es justo construir camino. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, días. La verdad que has dicho más de cosas, así que podríamos estar preguntándote igual hasta mañana, pero sí que sobre lo que hablas de la inteligencia artificial y el problema con que está en inglés y no en español, sí que te quería preguntar si tú crees que para integrarla en clase, primero hay que aprender un poco a que los profesores la utilicen, en el sentido de que pues utilizo bastante ChatGPT y lo que veo que me falla mucho es el prompt, o sea, cómo hablo con ChatGPT. Claro. Y he oído que en realidad cada vez es más tonto, ¿no? Porque parece que los resultados que están dando son como cada vez peores, porque quizá nos dirigimos a ChatGPT como si fuera un amigo. Buenos días, ChatGPT, no sé dónde buenos días. Y entonces sí que me gustaría, si nos pudieras pues quizá recomendar formas de aprender cómo dirigirnos a él en inglés de momento, quizá que sea mejor que en español, o cómo formarnos para realmente que sea beneficioso su uso y no obtener resultados como muy malos. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, porque es súper importante y de hecho sobre este tema hemos estado teniendo bastantes discusiones, porque lo que hemos hecho en Groningen ha sido crear un documento de uso interno para la universidad. Puedo preguntar si se puede compartir para que todos los colegas aprendan a hablarle a ChatGPT. Y además hemos creado un grupo de apoyo, básicamente son personas especializadas en diseño curricular, para que puedan ofrecer apoyo y formación a los colegas para saber cómo utilizar este tipo de herramientas. Y es que tienes toda la razón, porque el primer, digamos, impulso es decirle a ChatGPT: hola, buenos días, me dices ta, 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 ta. Claro, y es lo que tú decías, o sea, al final, como es Deep Learning, lo que ocurre es que se retroalimenta, y es verdad que salió hace poco en Nature un artículo muy bueno en el que se explicaba cómo, como tú muy bien has dicho, ChatGPT cada día es más tonto, ¿no? Porque se retroalimenta un poco de este tipo de prompts que quizás no son tan elaborados. En ese sentido, yo creo que las instituciones, o al menos lo que nosotros estamos haciendo es, desde un punto de vista institucional, dar soporte. Por ejemplo, yo soy director de la Escuela Nacional de Investigación de Estudios Literarios, y nosotros creamos una unidad de apoyo para que todos los profesores que enseñan, porque nosotros enseñamos todo a nivel de máster y posgrado, estén formados en utilizar ChatGPT. A nivel de facultad, yo soy coautor del documento, y también de universidad, básicamente que sirve de apoyo y de soporte para todo esto. Realmente se necesita apoyo institucional. Así a nivel individual, sí, puede irte a YouTube, ver, hay siempre gente muy interesante poniendo vídeos de cómo hablarle a ChatGPT o a BART o a Bing, etcétera, y demás. Pero yo soy más o al menos estoy siempre a favor de dar respuestas estructurales e institucionalizadas. Así que sería cuestión de, en la institución correspondiente, decir, mirad, tenemos un problema con esto, necesitamos formación, y seguro que hay gente cualificada para poder dar este tipo de formación, pero sin duda es un problema, y lo tienen los estudiantes al principio. Por eso dedicamos tiempo a enseñar a los estudiantes cómo hablarle a ChatGPT. Y lo otro muy breve es que la mitad de los QR, yo por ejemplo en mi móvil desde aquí ya no los veía. Entonces, Sí, yo puedo distribuir la presentación, lo siento mucho, no hay problema. Sí, sí. Una pregunta rápida más.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Pone todos los sinónimos que tú quieras, porque ha sido fantástica. Te decía mi compañera que una pausa y más. Muchas gracias. Una de las cosas que yo vengo leyendo sobre los problemas de ChatGPT es precisamente el que te puedo tutear. Sí, sí, por supuesto, faltaba más. Que tú has mencionado de los modelos de lengua. Y no hace mucho han elegido en la Real Academia una nueva académica que es una experta en inteligencia artificial ontológica. Leyendo su discurso me di cuenta de que hablaba de uno de los retos que se propone, que es precisamente crear modelos de lengua en español. ¿Crees que desde esta institución tienen alguna posibilidad de ayudarnos en este terreno? Y muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias por el cariño de sus palabras. A ver, yo considero que efectivamente, o sea, son estas instituciones las que tendrían que tener este liderazgo. Ahora, no seré yo quien diga que es solo responsabilidad de la Real Academia, ¿no? Yo puedo hablar de la experiencia que tenemos porque, a ver, yo no he trabajado nunca en España, entonces no sé exactamente quién debería ocuparse de esto, pero la experiencia que yo tengo en los países en los que trabajo o he trabajado es que considero que tiene que haber una política nacional. Por ejemplo, en Países Bajos la tenemos y se crean grupos de trabajo a nivel de universidades. Yo he participado de ello. Yo participo en el grupo de trabajo internacional de desarrollo de inteligencia artificial y sobre todo uno de los elementos que hemos estado discutiendo es que se creen modelos de lenguaje que también atiendan a la diversidad, porque el problema que tenemos es que, igual que por ejemplo con el reconocimiento de imágenes, está claramente hay un sesgo racista, y esto, bueno, mis colegas de MIT lo han demostrado ya muchísimas veces. Igual pasa con la lengua, ¿no? Necesitaríamos modelos en euskera, en catalán, en gallego, necesitaríamos modelos también en frisio, necesitaríamos modelos en neerlandés. El problema es que, claro, eso cuesta dinero y hasta ahora la iniciativa privada ha sido la que ha estado encabezando este tipo de desarrollo. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho, y en este sentido es más bien una pregunta que no sabría cómo resolver, que comparto con todos ustedes, y una reflexión que tengo siempre con Eric, con el equipo allí en Boston, y es, básicamente, cuando nosotros estamos entrenando un modelo, nosotros lo que hacemos es un cálculo de probabilidades. Es decir, cuando entrenamos, por ejemplo, Perusa en una lengua, lo que hacemos es que en un momento determinado el algoritmo llega a un nivel aceptable de error, ¿sí? Entonces, si nos están pensando en otra lengua y encima de todo con un nivel aceptable de error, probablemente se va a desvirtuar muchísimo pues nuestra relación con los otros, nuestra comunidad, la realidad, las mismas respuestas que nos den estas inteligencias artificiales generativas, ¿no? O sea, nunca vamos a encontrar un modelo que sea fiable al 100%. Normalmente, cuando consideramos que un modelo es fiable, es cuando es capaz de predecir lenguaje natural por encima del 0.7 en un coeficiente kappa, Cohen, etcétera, o sea, algo así, ¿no? Es decir, eso quiere decir que de cada 10 veces que hago una predicción, 7 van a ser acertadas y el resto no. Con lo cual, hay un tema muy importante en el que yo creo que sí que se deberían asumir ciertos liderazgos y políticas nacionales, porque, sin ninguna duda, no es el futuro, es ya el presente, y un presente en el que en este momento no hay regulación, es, como decía antes, es decir, por ejemplo, tenemos regulaciones sobre, no sé, los huevos, por ejemplo, ¿no? El diferente tipo de si son camperos, si son biológicos, etcétera. Pero no tenemos regulación, por ejemplo, de cómo puede servir una inteligencia artificial generativa para influenciar y modelar pues la activación psicoemocional de los votantes en una elección. Y eso está pasando. Y luego hay otro tema muy importante, que hubo un congreso hace poco en París y que ese sí que sería también para otra charla larga, que el tema de los neuroderechos. Es que no estamos regulando en neuroderechos, y nosotros ahora ya no solo podemos reproducir a través de fMRI imágenes
sin tratamientos intracraneales de lo que esté pensando una persona, sino que además podemos predecir cómo se va a sentir, podemos predecir cómo va a pensar, etcétera, etcétera. Y eso no es ciencia ficción, eso es así. Y el único país que ha intentado hacer algo al respecto ha sido Chile. Así que, bueno, Chile. China no, China os digo ya que no. Pero Chile sí. Gracias a ustedes.